así que por favor el grupo que estábamos terminando, hay que finalizar estas presentaciones y continuamos, por favor, sigan adelante por favor con la presentación. Inge, ¿cómo está? Buenos días. Listo, a nosotros nos ha tocado el grupo 3, lo que es el sistema Command Rail. En este bloque del sistema, el control de sistemas ha utilizado la EDC. ¿Qué quiere decir esto? Que es el control electrónico de diésel. Para el riel está comprendido por tres principales bloques. Sería el uno, lo que son los sensores y generadores de pulso de referencia que registran las condiciones de operación y los valores diseñados. Ellos convierten una variedad de parámetros físicos en señales eléctricas. Lo que es como segundo sistema viene a ser lo que es la computadora o módulo de control. Es quien recibe esas señales eléctricas y envía a través de un proceso de información utilizando operaciones aritméticas específicas hacia los actuadores, que vendría a ser lo que es el tercer bloque. Son quienes convierten las señales eléctricas de salida del computador en parámetros mecánicos. Es lo que podemos observar en la imagen. Aquí, el sensor de velocidad del cigüeñal o sensor de revoluciones del motor. La posición del pistón dentro de la cámara de combustión es decisiva para definir el inicio de las inyecciones. Todos los pistones del motor están conectados al cigüeñal por medio de la biela. El sensor de velocidad del cigüeñal puede con ello proveer la información de la velocidad de giro del eje del cigüeñal, así como la posición angular de todos los pistones. La velocidad de rotación define el número de vueltas por minuto del cigüeñal. Esto quiere decir que hay una rueda dentada ferromagnética que genera de 60 dientes. Está alojada en el extremo delantero del cigüeñal. En la actualidad se utiliza esta rueda dentada con 2 dientes menos en su periferia, que identifica la posición del primer cilindro del cigüeñal. Esto quiere decir que lo que hace la rueda dentada es no tener 2 dientes. Lo que el sensor realiza es la medición del espacio entre esos 2 dientes para enviar la información sobre en qué posición se encuentra lo que son los pistones. Sensor de velocidad del cigüeñal o sensor de revoluciones del motor. Este funciona similar al del sensor anterior. El sensor de velocidad del cigüeñal registra las secuencias de paso de los dientes de la rueda dentada. Para ello, está compuesto de un imán permanente y un núcleo de hierro, alrededor del cual está arrollada una bobina de alambre y de cobre. El flujo magnético en la bobina del sensor cambia de acuerdo con el paso de un diente y luego el espacio es el siguiente diente de la rueda dentada, generándose una tensión alterna sinusoidal cuya altura de onda se incrementa con el aumento de las revoluciones del cigüeñal. Esta señal de revoluciones del motor es una de las más importantes señales que se debe recibir el computador dentro del sistema Command Rail, ya que basado en ella el computador debe calcular tanto el caudal de combustible que inyecta, como el avance y retardo del principio de envío de la inyección en el cilindro del motor y en todas las etapas de funcionamiento. La señal de revolución y señal de fase o de referencia. Aquí tenemos como ejemplo la señal que se utilizaba en los sistemas de inyección electrónica o gasolina. Se utilizaron los mismos principios que este sistema de inyección diésel. En los sistemas a gasolina se utiliza inicialmente 2 sensores ubicados en el volante de inercia del motor, uno para indicar el número de revoluciones del motor y el otro para indicar la posición angular del cigüeñal y por lo tanto la posición del primer pistón y la posición de las válvulas dentro del cilindro.
Aquí podemos observar dónde está el sensor de revolución que está en el volante de inercia del motor y el otro que indica la posición angular del cigüeñal. Sensor inductivo como sensor de eje de levas. Como sabemos, el eje de levas controla la apertura y cierre de las válvulas de emisión y escape del motor, girando sincronizadamente con el eje del cigüeñal, pero en la relación de la mitad de sus revoluciones. Cuando el pistón se desplaza en dirección al punto muerto superior, el eje de levas determina que el cilindro está en fase de compresión, con la consecuente ignición encendida, o que el cilindro está en fase de escape. La información del estado de compresión o de escape no puede ser indicada por el sensor de eje del cigüeñal, por lo que se necesita otro sensor que nos informe del estado, y este es el sensor de eje de levas o sensor de fase del motor. Es un sensor que está diseñado para conocer en qué posición se encuentra en lo que son el eje de levas, para que pueda estar girando sincronizadamente con lo que es el eje de cigüeñal. Sensor Hall como sensor de eje de levas. Este sensor es el eje de levas utilizado el efecto Hall. Para establecer la posición del eje de levas, un diente de material ferromagnético está insertado en el eje de levas, como podemos observar aquí en la imagen de color amarillo. Rotando este conjunto, este diente se enfrenta con el sensor Hall, que es en la parte de acá que le vemos de color rojo, todo como una tipo L. Ese es el sensor Hall. El campo magnético del diente permite que fluyan electrones en la pastilla del sensor, permitiendo que exista un flujo de corriente eléctrica. Este flujo de corriente en la señal del volante generada en el sensor o la voltaje Hall, el cual es el que informa a la EQ, que es el primer cilindro ha entrado en fase de compresión y determina exactamente la posición angular del primer pistón. Como esta referencia y la señal del sensor de revoluciones del motor, el computador puede calcular el punto de envío o punto de inyección en la etapa de aceleración del motor. De igual manera, el computador calcula el tiempo exacto para la inyección piloto, tema que lo revisaremos adelante. Aquí es lo que nos explica que el sensor se encuentra ubicado en el eje de levas, como podemos ver en color amarillo, y el sensor lo que es del color rojo. Y acá te lo podemos ver ya colocado en lo que es el eje de levas. Joven, una pregunta. ¿Cuál es la semejanza y la diferencia entre un sensor inductivo y un sensor Hall? Sensor inductivo y sensor Hall. El sensor... Sí, una semejanza y una diferencia. Ya dije, el sensor Hall funciona, ¿cómo le puedo explicar? Puede que el sensor Hall funciona mediante el voltaje que, o sea, dice que aquí tiene que enfrentar, tiene un campo magnético entre el diente que fluye en electrones. O sea, es por un campo magnético el sensor Hall. Y el sensor inductivo me parece que es por la señal de variación de voltaje que existe en este campo de ahí. ¿Cuál sería la variación de voltaje? Específicamente, ayúdame, por favor. ¿Cuál es la semejanza y cuál es la diferencia entre un sensor inductivo y un sensor Hall? El grupo también puede ayudarle, porque esto era grupal, no era solo una persona. Ya, lo que es el sensor Hall
lo que ayuda es, o sea, en medición de los campos magnéticos o corrientes que determinan su posición. Eso es cómo funciona el sensor Hall. Y el sensor inductivo vendría a ser que Yo puedo hablar, disculpa. ¿Del mismo grupo? Sí, del mismo grupo. A ver, le escucho. O sea, bueno, del sensor inductivo, lo que, bueno, vendría a ser como una desventaja sería que la falta de precisión cuando las velocidades de giro son muy bajas. En cambio, en el efecto, en lo que son los sensores Hall, eh, su mayor desventaja es que su mayor complejidad sería el precio con respecto al sensor inductivo. Y, por ejemplo, bueno, ambos sensores se utilizan, o por ejemplo, el efecto Hall se utiliza en automóviles para medir las velocidades de rotación o detectar la posición de un determinado elemento. De ahí, bueno, no sé, una de las características sería, por ejemplo, del efecto Hall, que puede ofrecer datos fiables a cualquier velocidad de rotación. Y bueno, más que sea también en lo que son precios y complejidad para lo que es revisión y eso. Ya, por ahí. El persona que estaba, ¿qué tipo de señal tiene un sensor Hall? ¿Qué tipo de señal tiene un sensor Hall? Una señal análoga. Análoga. ¿Cómo es una señal análoga? No dejen de presentar, chicos, o ya acabaron la presentación. no, Inge, solo le está para activar el micrófono. Ponga la presentación. Ya. Una señal analógica dijo que tenía, ¿qué tipo de señal de sensor tenía la señal analógica? Se utiliza un tipo de señal analógica ya que esta señal es, o sea, es un poco débil. Pero ¿qué tipo de sensor utiliza esa señal? El sensor de efecto Hall. ¿Y el sensor inductivo qué tipo de señal utiliza? A ver, chicos, yo les pregunto estas cosas porque son cosas fundamentales. Cuando ustedes vayan a hacer un diagnóstico en un vehículo, ustedes generalmente utilizan el osciloscopio. Me parece que ustedes en cuarto semestre, que es inyección electrónica a gasolina, debieron haber utilizado un osciloscopio. ¿Sí o no? ¿Me confirman si estoy mintiendo? Sí. Sí, Y si no utilizaron un osciloscopio, por lo menos utilizaron un escáner. Y dentro del escáner también se pueden medir los tipos de señales. Entonces, si ustedes tienen una señal, ya les voy a apuntar. Déjenme un segundo, aquí tengo una señal. Ojalá pueda enviarles por aquí. Una señal justamente que medimos de un osciloscopio. Mientras tanto, los demás, por favor, también traten de ver cómo funciona. Ahora sí, a la pregunta para todos. ¿Cómo se copia esto? Inge, Sí. buenos días. Yes. El sensor inductivo utiliza una señal analógica, mientras que el sensor efecto Hall utiliza una señal digital.
Muchas gracias. Esa era la respuesta que estaba yo esperando. Justamente, ahorita no sé si estoy compartiendo la pantalla o les envío un mensaje. Confírmenme por favor si llegó un mensaje, una imagen. Mensaje, Ángel. Un mensaje yo. Ya. Entonces, eso que está ahí justo en la pantalla o en el mensaje que les envié es justo de un sensor CKP. Sí. Entonces, quiero que vean la diferencia. Esa es una señal medida de un sensor CKP y ahorita voy a tratar de enviarles una señal de un sensor Hall. O sea, de los dos tipos de señales. Compartir. ¿Dónde está? Ahorita les acabo de enviar la otra imagen. Entonces, si ven la diferencia, quería que vean la diferencia entre un efecto Hall. La primera imagen que les envié es la referencia de un efecto Hall y la segunda imagen que les envié es la referencia de un sensor inductivo. Entonces, aquí, en la primera, en la segunda imagen que les envié, entonces ahí está una señal oscilante, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y hay un punto en la que la señal es mucho más elevada, mucho más pronunciada. Entonces, en ese punto de la señal más pronunciada es donde están los dos dientes faltantes. Entonces, de esa manera, la computadora calcula esa señal, entonces se envía esas señales, son como ceros y unos. Esas señales calcula la computadora y tiene el punto o el punto del envío de esa señal. Entonces, chicos, de esa forma. Y la otra señal, la primera imagen que les envié, que es la del sensor Hall. Prácticamente la señal del sensor Hall es una señal cuadrática. Puede publicar también la señal del sensor Hall, por favor. Joven, publique por favor la otra señal. Chicos, ¿están ahí? ¿O ya se fueron? Bueno, entonces, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Esa es la señal cuadrática. Entonces, aquí se puede ver la señal. Obviamente tiene esos poquito de corrientes parásitas, variaciones, son mínimas cantidades de variaciones, pero lo que se puede evidenciar en esa imagen que ya le quitó es una señal cuadrática, en donde tiene 0 voltaje, de ahí sube a una cantidad de voltaje, me parece que son 5 voltios, de ahí baja otra vez a 0, de ahí sube otra vez a 5 voltios, de ahí baja otra vez a 0, y así constantemente. ¿Sí? Llega un punto en que faltan 2 dientes, de ahí esta señal va a prolongarse un poco más, pero generalmente esto es una señal cuadrática o así funciona un sensor Hall. Por favor, chicos, continúen con la presentación. Esto quería explicarles y esto tenían que haber consultado ustedes al momento de hacer la investigación o al momento de hacer las preguntas que les envié a hacer. No era simplemente hacer unas 2 que 3 preguntas ahí y mal formuladas y todo sin, ¿cómo sería? Sin el profesionalismo que requiere de un tecnólogo. Entonces, y se evidencia en las presentaciones, ¿no? Se evidencia en las presentaciones la falta de profesionalismo, porque yo hago una pregunta y ustedes o no están acorde a lo que pregunto o no investigaron, una de dos. Entonces, chicos, por favor, continuamos con la presentación. Que alguien les está diciendo que por favor le deje entrar a la reunión. Sí, mil disculpas, ahorita mi computadora no funcionó y estoy con el celular y no las puedo ver. Admitir. Ya. Ya. Por favor, continúen con la presentación. Grefa. Ya ponle para presentar, por favor. Ya sé.
o le doy esta mientras. Bueno, lo que me toca a mí es, continuando con la presentación, son los sensores de temperatura. Bueno, primero tenemos que saber qué es un convertidor analógico digital. Este es un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador. Bueno, continuando con lo del sensor, vamos a ver lo que es el trabajo del sensor de temperatura. El voltaje o tensión que atraviesa por el sensor y que es enviado de retorno es ingresado al computador a través de un convertidor analógico digital que realiza la medición de la temperatura del elemento que se está midiendo. Refrigerante del motor, aire admitido, combustible o lubricante del motor. Esta tensión de alimentación de 5 voltios es usada en el sensor de temperatura, la cual es entregada por el computador. Sí me escucho, Inge, es que estoy con la conexión mal. Sí se lo está escuchando. Fuerte y claro, no hay ningún problema. Ya, listo, Inge. Entonces, continuando, vamos a ver lo que es el sensor de temperatura de combustible. Este sensor registra e informa la unidad de mando de la temperatura del combustible en la bomba inyectora, la cual la unidad en función de este valor corrige el caudal inyectado, ya que en función de la temperatura varía la densidad del combustible y por lo tanto la masa del combustible y también la masa del combustible inyectado. Aquí nos dice que en el caso que falle el sensor de la unidad de control, toma un valor sustitutivo, o sea, un valor, podría decirse como un valor estándar. La unidad de mando envía una tensión de referencia al sensor de temperatura de combustible y en este se producirá una caída de tensión proporcional a su resistencia interna, es decir, a la temperatura del combustible. Bueno, aquí hay unas partes, pero no le puedo mostrar porque está en mi computadora y estoy desde el celular. Pero ya le mando las imágenes también. Tenemos lo que es el sensor de temperatura del combustible. Tenemos la señal que nos puede indicar aquí es una señal lineal que disminuye la tensión y el aumento de la temperatura. Bueno, tenemos también lo que es un transmisor del aire de admisión. Es un sensor de tipo NTC. Este sensor registra e informa a la unidad de mando de la temperatura del aire a la entrada del colector de admisión. A las unidades de mando les sirve para establecer los límites de presión de sobrealimentación. Este se encuentra situado en el tubo de salida del intercooler hacia el colector de admisión o en el medidor de masa de aire según el modelo del tipo de motor. La unidad de mando envía una tensión de referencia al sensor de temperatura del aire de admisión y en este Joven, se producirá perdón que una caída. le interrumpa un poquito. Usted ya está hablando de sensor de temperatura de aire, pero en la imagen que están presentando tenemos aún el sensor de temperatura de refrigerante. Entonces, no sé si vamos a presentar algo que sea acorde a lo que estamos exponiendo, ¿ya? Ya, Inge, entonces, es que son los diferentes sensores de temperatura. Entonces, continúa con el del refrigerante, Inge, para que vaya acorde a la presentación. Claro, más que todo eso, digo, más que todo para que vaya Sí, acorde a la presentación, porque si usted sí, está en la presentación, un sensor de temperatura de refrigerante y nos habla de un sensor de temperatura de aire, los dos sensores son completamente diferentes. Un sensor utiliza una resistencia NTC y el otro sensor utiliza una resistencia por una serpentín, más o menos. Entonces, el uno se enfría por el flujo de aire y el uno se le induce voltaje. ya. Entonces, por eso más que todo, por Bueno, favor, expliquemos lo continuando con que... el de refrigerante, bueno, es una pieza muy importante para lo que es el motor. También se denomina el ECT. Este se encarga de medir la temperatura del refrigerante del motor a través de una resistencia
que provoca la caída del voltaje y informa en la computadora. También tenemos lo que es el funcionamiento. Este es un termistor. El sensor ETC es un termistor. Este también entrega más la salida de ala. No, entre más se calienta el sensor, menor es su resistencia. Este generalmente enroscado dentro, se encuentra enroscado dentro de lo que es el bloque del motor, en el múltiple de la toma de inferior o en el cabezal del cilindro para proveer un contacto directo con el refrigerante. Bueno, también podemos ver, tenemos los problemas asociados con lo que es el sensor de temperatura del refrigerante, lo que es consumo excesivo de combustible, mínima o relentí inestable, problemas para encender el auto en frío, problemas en el arranque con el motor o a temperatura óptima de funcionamiento y problemas con la activación de los abanicos eléctricos de refrigeración. A ver, voy a hacerle una pregunta, de acuerdo a lo que usted me dijo. De acuerdo a lo que acaba de decir, me dice que el sensor de temperatura puede corregir problemas de consumo de combustible. ¿Por qué y cómo sucede eso? Bueno, no es que pues, nos puede corregir lo que es el consumo de combustible, pero nos puede dar un diagnóstico de si ese está consumiendo excesivo el combustible y ¿Cómo haría ese diagnóstico? nos podemos dar cuenta de acuerdo a ver. Alguien del grupo que le ayude, por favor. Ángel. Profe, perdón, es que estoy un poquito mal de la garganta. Puede ser que cuando el vehículo se encuentra frío, requiere de más combustible para realizar su trabajo, y cuando éste está caliente, pues ya no requiere de mucho combustible para su funcionamiento. Correcto. Entonces, de esa manera, el sensor puede determinar si es que existe un consumo de combustible. Correcto. Si es que está funcionando mal ese sensor, o por ejemplo, si es que está trabajando sin termostato, mucha gente le gusta trabajar, quitar o suspender el termostato, pensando hacer un bien. Pero generalmente, si un vehículo trabaja sin termostato, lo que hace es mantener al motor por debajo de la temperatura de trabajo. Entonces, si el vehículo está frío, obviamente la computadora sensa que el vehículo está frío y necesita más combustible para calentarse. Entonces va a enviar mayor cantidad de combustible y ahí es donde empieza el consumo de combustible. Correcto, Sharon, muchas gracias. Siga, por favor, con el sensor. Ya continuando, vamos a ver lo que es el diagnóstico de la falla del sensor de temperatura del refrigerante. Cuando la entrada a la EQ se encuentra por fuera de los parámetros mínimos y máximos de la temperatura del refrigerante, por falla en la resistencia del NTC del sensor, o sea que se encuentra en corto o tiene abierto el circuito, se enciende el testigo en el tablero de instrumentos. Esta falla de la ECO entra en modo de falla y se usa un programa alterno para continuar con el funcionamiento del motor. Los valores de este sensor para verificar el funcionamiento correcto son los siguientes. La resistencia va entre 2.5 a 20 grados Celsius. Y se usa también como señal de control para el sistema de inyección. Y la resistencia también puede ir de 0.05 hasta 80 grados Celsius y se usa como señal de instrumentación en el panel de instrumentos. Bueno, también podemos, también como podemos ver, era
Utiliza una señal NTC para lo que es el funcionamiento y también utiliza lo que es 5 voltios para lo que es de la alimentación del sensor. Se me fue Siguiente. un ratito el internet y no les pude escuchar muy bien, pero continúe. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Esa ya revisamos. Bueno, en lo que es Es lo que acaba de explicar, que están 5 voltios y que tiene ese tipo de resistencia. Espérame porque se colgó la pantalla y ya yo estoy en otra página, pero le voy a cerrar y le voy a volver a presentar. Está en trabajos del sensor de temperatura, ¿no es cierto? O Ahí sí puedo observar. está tratando de presentar todavía, no se ve aún. No sé si los compañeros ya ven. No, Inge, solo sale. Solo se ve DF, no se ve nada más. Vuelva a proyectar, por favor. Ahora que no funciona. Denis, ¿quieres que le proyecte yo a ver si pasa, si no pasa eso? Sí, dale, porque creo que es del internet. ¿En cuál te quedaste? Sí se logra ver mi pantalla. Sí. Aquí era. Sí, más adelante. Ya, Sí, esa ahí parte. creo que. Sí, Grefa. Ya listo. El sensor de medición de la masa de aire y lo caliente. Durante la operación dinámica se precisa de una relación o un radio correcto entre el aire aspirado y el combustible inyectado, como tema imperativo para cumplir con los límites de emisión de gases estipulados por la ley ambiental de cada país. Para ello se necesita un sensor que registra de forma precisa el flujo de masa de aire que ingresa al motor de forma instantánea en cada etapa particular de trabajo. Este sensor nos va sensando de forma, de forma más rápida e instantánea, como no se puede decir aquí, para que ésta trabaje de mejor manera con el motor. Adicionalmente, se requiere que la exactividad de la medición sea completamente independiente de la pulsación de flujo de retorno ingresado a los gases de recirculación del sensor GR, los ejes de leva con control variador y cambios en la temperatura del ingreso del aire. Por esta razón se ha seleccionado un sensor de masa de aire con hilo caliente, el cual cumple con todas las características y necesidades estipuladas. Al principio de funcionamiento se basa en la transferencia de calor de un elemento sensor calefactado, el cual se enfría por el flujo de aire ingresado en mayor o menor grado, dependiendo de la cantidad de aire ingresado.
Una medición micromecánica es utilizada para permitir el registro de la masa de aire ingresado y determinar también la dirección de flujo. Como se podrá entender, también se podrá detectar el flujo invertido o de retorno en casos de flujo de aire fuertemente pulsante dentro del colector de admisión. Y ahí podemos ver la imagen del medidor de flujo de aire caliente. Regrese a la imagen, por favor. Ya, ahí explícanos cómo funciona ese sensor de aire caliente. Ya bueno, bueno, aquí tenemos lo que es las partes que son el cuerpo de sensor, el tubo de admisión, elemento sensativo, alojamiento de sensor, las conexiones externas, perdón, es que están haciendo ruido. ¿Mande? ¿Se escucha? Sí, le escucho, por eso digo, explícanos, no solo las partes, explícanos cómo funciona. Bueno, lo que hace es que ingresa por el colector de admisión el aire y lo que es el sensor se encuentra en la parte superior. Al momento que el aire pasa por tenemos un elemento que se llama elemento sensativo, el cual nos ayuda a lo que es la medición del hilo de aire, como nos decía en la presentación. Este hilo de aire es sensado y al mismo tiempo ingresa lo que es aquí a lo que es pasa por lo que era el colector de admisión y a esto al ¿Cómo lo momento de hace? pasar. Al momento que pasa por el elemento sensativo, ahí es lo que ¿Qué es del diagnostica o elemento sensativo? ¿Qué contiene? bueno, sí, no sé. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, pero no me explica nada. No sabría decirle, Inge, de gana le voy a hacer perder su tiempo. El elemento sensativo no sería, Inge, lo que es el aire en pocas. Regrese a la diapositiva anterior. Aquí hay una parte que nos dice que tiene aire expirado, flujo, masa de aire, gases de regulación. Y aquí está. ¿Con qué dice que dice? Sensor de masa de aire caliente con... Dice que tiene un hilo caliente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pase nuevamente a la imagen siguiente. Ya. Aquí en la imagen de la izquierda, ustedes tienen esos que están, la conexión son prácticamente el socket, son los cables que ingresan al sensor. Entonces aquí la parte amarillo es un circuito integrado. Y aparte aquí en la partecita roja que sale de la parte amarilla, aquí es un hilo caliente, que es una especie, no sé si alguien ha visto las duchas, ahí tiene una niquelina, ¿sí? Una niquelina enrollada. Entonces imagínense una niquelina enrollada, pero en una parte un poquito más pequeña aquí. Entonces esa niquelina aquí envía un voltaje. Se envía un voltaje a esa niquelina, entonces esta niquelina se va a calentar. Pero eso se calienta. Pero al momento que ingresa el aire, como se ve aquí en la flechita azul, se ingresa el aire, entonces pasa y va enfriando esa niquelina. Perdón, un segundo, por favor. Papi, buenos días, atención. ¿Qué pasó? Dígame. Tijera. Chuta, no me acuerdo, parece que cogí, pero no creo que cogí de ahí adentro. No me... No,
de un costal no me puedo haber cogido. Pero, ¿qué es en la casa usted? No me acuerdo, creo que sí cogí una tijera o creo que tenía yo una tijera. El problema es que no me acuerdo si cogí o no, o tenía yo una tijera viejita. Creo que era viejita la tijera o era nueva. Yo tengo una, creo que está en el cuarto. No me acuerdo si cogí, pero no me acuerdo si cogí o no. Ya, tal vez que vaya a la casa y le, porque no me acuerdo. No, yo tenía una, pero no sé si es. Bueno, ya le veo. Ya. Ya está. A ver, chicos, mil disculpas. Entonces, esta flechita azul donde dice ingreso del aire, lo que hace es enfriar el serpentín o el hilo caliente. Entonces, al momento que se enfría, como ustedes saben que en los materiales calientes es un poquito más restringido el flujo de corriente, y en los materiales fríos va a ser un poquito más fácil el flujo de corriente. Entonces, este circuito integrado mide esa cantidad de corriente, esa cantidad de corriente que pasa. Entonces, dependiendo la cantidad de va a censar la cantidad de aire que pasa por ahí. Entonces, dependiendo cuánto se enfría, va a censar cuánta cantidad de aire se encuentra ingresando al motor. Sí. Entonces ahí, así prácticamente es cómo funciona un sensor, o más o menos cómo funciona, ¿sí? Entonces sigamos con la presentación, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto? Ya, sigamos con la Inge, presentación. disculpe, ¿a estos sensores no hay que limpiarles o sí? ¿Necesitan algún tipo de limpieza? Ya, verán. Recomiendan no hacerlo. Recomiendan no hacerlo. Pero, sin embargo, en la oportunidad o en base a la experiencia que yo he tenido, esto es un hilo caliente. Por aquí generalmente pasa aire. Y el aire que pasa por aquí generalmente no es un aire limpio ni nada. Entonces, por más filtro que tenga, generalmente esto se llena de polvo. Sí, más es polvo. Incluso, bueno, en ocasiones incluso hasta pelusa se mete por aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho en lo personal? Entonces hay un pincel, he sacado un pincel de pintar, esos que utilizan los niños en la escuela. Saco el pincel y lo limpio, pero lo limpio de una forma delicada, o sea, eso es más suave que tratar a una dama. O sea, es súper sensible esa situación. Entonces, con el pincel se le limpia un poquito, y hay un limpiador de frenos o un limpiador de carburadores. Entonces, se moja el pincel y se limpia esta parte del polvo. En ocasiones se lo limpia de la parte externa también, se limpia toda la toma del sensor para que exista un mejor flujo de aire. Entonces, sí se lo hace, pero hay que hacerlo de una forma delicada, ¿sí? Como les digo, mucho más delicado que tratar a una dama. Entonces, de esta forma esto hay que limpiarlo. No sé si le respondí la pregunta. O sea, recomiendan no hacerlo, pero yo sí lo he hecho en ocasiones, porque cuando viene esto produce una falla. Por ejemplo, les cuento las fallas que produce. Viene el vehículo y generalmente esto es falta de potencia. El vehículo no jala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya se le hace todo el mantenimiento y el vehículo está bien, no produce falla, en relantín no falla tampoco, las revoluciones las da las revoluciones normales, pero sin embargo el cliente es tan minucioso que siente que existe una falta de potencia. Entonces ahí, al revisar este sensor, se saca y se lo revisa visualmente. Entonces se puede observar que tiene una capa, es como que le cubren un poquito más. Es como que en la capa, alrededor, se genera sí, una capa encima, se genera una capita encima, y eso no le permite que el serpentín mida correctamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber ¿cómo les digo?
va a haber una película de polvo y esa película de polvo no le va a dejar sensar correctamente. Entonces va primero a tener que enfriarse esa película de polvo y luego enfriarse el aire. Entonces por eso no sensa bien y es como que estuviera entrando poco aire y entonces por la misma situación inyecta menos combustible y obviamente la falta de potencia. Entonces lo que se hace es limpiar, como les digo, en esta ocasión. Si ha pasado y mejora muchísimo. Incluso para pasar gases, muchas de las veces, cuando este sensor no sensa correctamente, los vehículos a gasolina más que todo, van a la revisión vehicular y no pasa gases. Se le hace igual todo, pero no pasa gases. Entonces de ahí se coge con el escáner y se mide. Por eso es importante, muy importante saber los datos de cada uno de estos sensores. Generalmente no producen fallos, pero ustedes tienen que ir al monitor de datos, ver cuál es la resistencia que está marcando. Entonces ahí usted marca voltaje prácticamente. Entonces ahí le marca de 0 a 5 voltios. Cuando acelera tiene que dar un voltaje y cuando desacelera tiene que dar otro voltaje. Mientras continúan con la exposición, voy a abrir yo un manual de esto de aquí para que vean las relaciones de los voltajes. Continúan con la exposición, por favor. Inge, disculpe, antes de que sigan mis compañeros. Claro, dígame. Alguna vez un ingeniero que nos estaba dando inyección electrónica dijo que algunos de estos sensores son de hilo mojado o algo de eso nos supo mencionar. Y que si nosotros le limpiábamos, prácticamente se dañaba el sensor, ya que este tenía como una película de aceite, se podría decir, alrededor de él. Entonces, no sé si es que el ingeniero nos dijo mal o yo entendí mal o si es que verdaderamente es así. Y cómo Ya. saber que en este caso que sean este tipo de sensores. Ya, a lo mejor entendió un poquito mal. Lo que es hilo caliente, no es hilo mojado. Es hilo caliente, prácticamente se los conoce. Y ese hilo caliente, perdón, estoy buscando acá está. Estaba buscando la memoria para poder sacar el manual. Ya. Entonces, este hilo caliente, y sí, como le digo, como le acabo de explicar, recomiendan no hacerlo. Recomiendan no limpiarlo. Cuando ya sensa mal o alguna situación, lo que se recomienda es cambio. Pero ustedes saben que el cliente, muchas de las ocasiones, el cliente no se tiene, pues, siempre para un sensor $200 o $150 para un sensor MAP. Entonces, lo que se hace es como lo que le digo, entonces, se lo hace de una forma muy delicada, no es que tiene que limpiarlo y todo. Muchas de las ocasiones al limpiar me ha pasado, ya no sensaba bien o no pasaba gases. Entonces, mientras se hace la limpieza, se daña completamente el sensor. Pero entonces al cliente ya usted ya tiene que avisarle, ¿no? Vea, lo que está funcionando mal en el vehículo para que no pase gases, pero ya tiene que estar seguro, ya tiene que haber revisado todo lo demás. Porque como le digo, no es un gasto, o sea, son $150, no es $10 ni $5 por ahí. Entonces, se le dice al cliente, mire, el sensor de flujo de aire, sensor de masa de flujo de aire está en mal funcionamiento. Voy a tratar de limpiarlo. Si es que queda bien con esa limpieza, chévere. Y si no, le va a tocar comprar un sensor. Entonces usted ya se salva de la responsabilidad. Entonces usted no por eso va a limpiar como quiera, obviamente. Entonces tiene que hacer la limpieza de una forma adecuada, como le digo, con un pincel. Moja un poquito el pincel, limpia esa capa de polvo que se genera, incluso a veces hasta pelusas saben acoplarse en ese sensor. Y de ahí muchas de las veces queda bien. No hay mucho problema en esa situación. Entonces, como le respondí, esa es la pregunta. Entonces, si retrocede otra vez nuevamente a la diapositiva anterior, por favor, bonita. Ya. Aquí generalmente por este flujo, por estos conductos, saben meterse pelusas y sabe taparse. Cuando esto se tapa, también produce fallos. No produce fallo electrónico, pero produce fallo físico. Entonces ahí también toca hacer una limpieza. Quiera o no quiera, ahí sí tiene que hacer una limpieza. Sin tocar el hilo caliente, obviamente. No sé si le respondí la pregunta. No quiero decir que el otro ingeniero estaba mal. Se recomienda no hacerlo, pero muchas de las ocasiones nos toca.
¿sí? Y ahí sí continúen, por favor, mientras busco el manual. La anterior, compañero, ponle, por favor. Ya, bueno. Aquí está lo que es el sensor micromecánico. Está localizado en un pasaje de flujo de aire y este sensor está localizado a su vez en el conducto de ingreso del aire hacia el colector de admisión o en el mismo filtro de aire del motor. Existe una variedad en diferentes tamaños de tubos de medición, los cuales dependen de la cantidad de flujo máximo de aire que puede ingresar a cada motor, lo cual depende del caudal requerido en cada uno de los motores. La curva de la señal del voltaje. ¿Cómo funciona el medidor de flujo o masa de aire? Está dividido en rangos de señales de flujo, en sentido directo e inverso, de acuerdo al incremento en la medición del flujo. La señal de medida está referida de acuerdo al voltaje de señal de referencia entregado por el control central del motor. Esta curva característica ha sido diseñada para que durante el diagnóstico en el taller o un circuito abierto en un conductor se pueda detectar instantáneamente con la ayuda de los datos del control central del motor. Ya, Bueno, un momentito antes de que haga la explicación, permítame hacer una pausa y voy a compartir yo la pantalla un ratito, ¿ya? Ya. Entonces, los manuales que yo les pasé dos manuales. Uno en inglés y uno en español, pero prácticamente los dos manuales hay unas diferencias mínimas. Entonces, lo que dice el manual en inglés, dice el manual en español. Entonces, aquí tenemos un sensor MAF, sí, aquí entonces medidor de masa de caudal de aire, o sensor de flujo de aire, o como quieran conceptualizarlo a este. Aquí está cómo funciona prácticamente. Cuando yo les digo cómo funciona un sensor MAF, está aquí la especificación del componente, ¿sí? ¿Cómo hacemos un diagnóstico? Entonces aquí, ustedes, muchas de las ocasiones, el sensor no produce falla, no produce una lucecita en el check engine, no se prende, pero usted tiene que ir a monitor de datos. Monitor de datos es, generalmente dice monitor de datos, o en alguna dice tabla de datos, en otra dice índice de referencia. Entonces, dependiendo del escáner, usted tiene que encontrar los datos de funcionamiento del sensor, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí tenemos el elemento, ¿sí? Aquí es el caudal de aire, entonces aquí el elemento, el estado y la especificación. Entonces, chicos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estamos viendo? El caudal de aire. ¿Cuándo? El estado. El motor, después de calentarlo, entonces usted para hacer esta prueba, tiene que prender el vehículo y esperar que la pluma de la temperatura suba a la condición normal de trabajo. Luego de eso, lo deja en ralentí y tiene que la especificación, ¿qué tiene que dar? Tiene que dar entre 1 a 2.5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente, cuando esto se ensucia, tiene una capa o algo así, este voltaje no va a ser el mismo. ¿Sí? Este voltaje está a estar en 0.8, 0.8, a veces va a estar con las justas, llega a 1. Entonces usted lo que tiene que hacer, en este caso limpia y ya el voltaje está correctamente. Entonces eso produce una mala lectura. Y esa mala lectura produce obviamente pequeños fallos. Entonces aquí el interruptor de accionador de aire en off. Aquí hay otra situación también. Esto generalmente, este off, generalmente están en unos escáneres están off, on, en otros escáneres están rico, pobre, en otros escáneres están activo, activo, inactivo. Entonces ya depende del tipo de escáner que tengan. En este escáner que se denomina Consult 2, que es el escáner de la marca, aquí tiene que estar en off. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes aceleran, cambia de off a on, de off a on. Entonces, esto de aquí también tienen que tomar muy en cuenta. La palanca selectora punto muerto y sin carga. Entonces, todas estas situaciones ustedes ven. Y ahora, ¿cómo vienen las señales? Las señales de voltaje están aquí.
Entonces así son las señales. De 0,5 a 2,5 viene esta forma de señal. Aquí viene otro tipo de señal. Chicos, entonces esto es un proceso de diagnóstico, no es que simplemente. Entonces aquí incluso, ¿cuántos cables tengo? Miren, aquí en este caso tengo 4 cables. Uno de los cables, como está aquí, el cable número 4, viene desde ¿dónde? Estos diagramas, viene desde la batería. Viene desde la batería, pasa por un fusible, pasa directamente y va. 12 voltios van a la computadora, que es esta parte de aquí. A 2 polos va, al polo A8 y al polo A9. Y de aquí sale 12 voltios al sensor. Entonces, este sensor va a tener 12 voltios. Adicional a este sensor de 12 voltios, también va a tener 3 cables más. Un cable de señal, que este cable de aquí, miren este cable de señal que sale de aquí, esta flechita que está aquí, no se puede. Esta flechita que está aquí sale e ingresa al sensor. Entonces, este ingreso va a tener también 5 voltios, ¿sí? Entonces, yo ya sé cómo medir los cables que ingresan, cómo detectar una falla. Entonces, el uno tiene que tener 12 voltios de ley. El otro me va a tener 5 voltios, el otro va a ser tierra y el otro va a ser una señal de salida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico, chicos? De esta forma se hace un diagnóstico. De aquí viene masa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, miren, en el voltaje 4 y en el pin 4 y en el pin 2 voy a tener voltaje. Veamos si es cierto. Pin 4, pin 2. Aquí estaba el pin 4 y el pin 2. ¿Sí? A ver si yo les estaba mintiendo o les estaba diciendo la verdad. En el 4 dice que viene de la batería y en el 2 viene de la computadora. Entonces yo cojo, desconecto mi sensor. Miren, aquí dice, ¿cómo desconecto? Desconecto mi sensor. El sensor desconectado, pongo en posición on el switch y mido mi voltaje. Entonces, mido mi voltaje. De entrada tiene que estar 12 voltios en el pin número 4 y tiene que estar 5 voltios en el pin número 2. Aquí está esta tabla. Se hace esos diagnósticos de esta forma. Entonces dice, si es que está bien, hay que ir a la siguiente. Si es que está incorrecto, ir a 2. Entonces, si es que está incorrecto, hay que corregir. Entonces aquí viene detectar la pieza averiada y aquí tiene todos los demás componentes. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Luego voy a medir el voltaje de la computadora. Entonces, desde el A10. El A10 estaba acá, el A10. Veamos en el circuito que estaba. A9 no está aquí, A10. Entonces, de la salida a la computadora tiene que venir algo también. A la entrada de la computadora. Ya me dice cómo medir. Entonces, chicos, los manuales que yo les envío, sí, prácticamente en este tipo de vehículo, ustedes ya podrían hacer cualquier tipo de diagnóstico de esos sensores. Igual, si ustedes saben bien un vehículo, los demás funcionan de la misma manera. Entonces, ustedes saben este sensor, ustedes saben que un sensor MAP, ¿cuántos cables va a tener? ¿Alguien? 4 cables, ya. Entonces, si yo les hago una pregunta en el examen, ¿cuántos cables tiene un sensor MAP? Ya saben cuántos cables tiene. La misma forma, son preguntas que están en el examen, por si acaso. La siguiente pregunta, yo les digo, en el sensor MAP, ¿cuál es el voltaje que tienen a ver cómo estaba la pregunta? ¿Qué voltaje ingresa al sensor MAP? ¿Cuáles son los voltajes que ingresa al sensor MAP? Entonces, por ahí la respuesta dice 5 voltios, la otra respuesta es 12 voltios, la otra respuesta dice voltaje de la batería, y la otra respuesta dice 12 y 5 voltios. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, son preguntas de examen. 12 y 5. 12 y 5, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma ustedes pueden revisar. Todo está aquí. Antes de continuarles también la posición de cada uno de los elementos. Aquí en alguna parte también, aquí está la posición donde se encuentra ubicado cada uno de los componentes. Por ejemplo, aquí tenemos el sensor de temperatura de combustible, donde está ubicado cada uno de los componentes. Aquí también hay cada uno de los componentes está por aquí, qué significa cada uno.
dónde está el inyector, dónde está la bujía de incandescencia, dónde está el sensor de temperatura refrigerante del motor, y más acá arriba está el funcionamiento también de cada una de las cosas. Entonces, chicos, para que ustedes vayan tomando en cuenta, aquí están los diagramas, todos ustedes para que ustedes puedan revisar. Esto es un manual real con datos reales. Entonces termino mi presentación para que por favor el compañero continúe con su presentación. Muchas gracias. A la siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que es el sensor de temperatura del aire expirado. Dependiendo del motor en el cual esté instalado, en algunos casos se puede instalar también a un sensor de temperatura de aire expirado dentro del mismo sensor de masa o flujo de aire. Ese sensor de temperatura también es un termistor NTC de iguales características a un sensor de temperatura del refrigerante del motor, pero en este caso se encarga de medir la temperatura del aire que ingresa al motor y que debe atravesar por el medidor de flujo. Podemos ver en el siguiente gráfico el sensor de masa de aire instalado en el tubo de entrada de admisión del motor, una foto ampliada del medidor de flujo de aire. En la foto ampliada podemos observar el microcircuito interno del medidor de flujo de aire y en la boca interna vemos el sensor que mide la temperatura de aire aspirado por el motor. Bueno, lo que es la función es que podemos detectar la temperatura de aire de admisión tanto en el arranque en frío como a medida que el motor esté caliente, el aire entrante. Este dispositivo también permite que el aire controle el tiempo de inyección basándose en la densidad del aire que está entrando a la cámara de combustión. Bueno, lo podemos encontrar ubicado en lo que es dentro del sensor MAP. Ya lo que es un poco del funcionamiento de este sensor, la señal del voltaje que entra al IAT transmite al ECU, puede saber cuál es la temperatura del mientras que va aumentando la señal de temperatura del sensor, la tensión va disminuyendo. Este descenso de la tensión es originado por la baja en la resistencia. El cambio que ocurre en la resistencia genera una caída de tensión. Bueno, lo que es el sensor de presión o sensor MAP. Lo que nos dice el sensor, este sensor MAP que mide la de presión en el colector de admisión y también la presión de la carga del turbo, puede ser utilizada en otra versión con el riel común diésel. Al principio en el cual se basa el sensor MAP para medir una depresión o una presión es el cambio de las capas resistivas del piezoeléctricas cuando se las aplica una presión. Cuando la capa está en estado de reposo, existe una alta presión para que una tensión que sea las alimente, pueda atravesar por ellas. Cuando las capas resistivas se deforman debido a la presión sobre ellas, la resistividad de ellas disminuye, pudiendo la tensión eléctrica aplicada a ellas circular con mayor facilidad. Esta tensión de referencia aplicada genera 5 voltios. Con el cambio en la estructura de sus capas produce una tensión resultante que es tomada como una señal eléctrica de salida, señal que se dirige hasta el computador en forma de tensión variable de acuerdo a la presión. Este sensor de presión nos dice que varía según la presión o la depresión que se formen en lo que es las capas piezoeléctricas. Por ahí fluye lo que es una resistividad.
y nos genera lo que son los 5 voltios. Siguiente. Diseño y trabajo del sensor MAP. Como hemos podido entender en la estructura y en el video anterior, o sea, la presentación anterior, el sensor MAP tiene dentro de sus capas una cámara con una presión de referencia, es decir, una cámara con la presión atmosférica a nivel del mar. Debido a esta referencia, cualquier variación de esta presión, ya sea en una mayor presión o una depreciación, podría ser detectada de forma exacta por el sensor y esta información sería enviada al computador directamente. Esta particularidad del sensor MAP es aprovechada para detectar la altura sobre el nivel del mar, ya que con diferentes alturas habría también una diferencia de presión atmosférica extrema, ¿no? El sensor compara esta presión exterior con la presión interna de referencia y sabe exactamente la altura sobre el nivel del mar en la cual se encuentra trabajando el motor diésel moderno. Con esta información adicional y las otras señales que recibe, el computador puede adaptar el caudal a tiempo de inyección para que la mezcla aire-combustible sea la más adecuada en todas las alturas y además para que el punto de inyección se adapte a esta altura de forma automática. Lo que nos quiere decir el trabajo de sensor MAP, como podíamos ver antes con lo que era el sensor de temperatura, no, antes en los vehículos que tenían ese sensor, al momento de bajar a otros, tener una variación de climas o bajar a lo que era la costa, el motor, como sabemos, a veces la fuerza del motor aumenta o también a veces disminuye, para lo cual este sensor nos ayuda a la lectura el cambio de temperatura y y da una señal de referencia, la cual nos ayuda a poner un régimen de la mezcla aire-combustible para que sea la más adecuada con el clima que tenemos y pueda combustionarse de mejor manera lo que es el combustible y tener un mejor rendimiento el motor. Ya. Bien. ¿Quién le toca? Buenos días, Inge. A mí me toca exponer acerca del sensor del pedal de aceleración, que es aquel que vemos en ese grafiquito de aquí en la parte inferior. Bueno, este sensor de pedal de aceleración también es conocido como el APP. Es un sistema, en el sistema de control electrónico diésel, pues ya no disponemos de un sistema de cableado o varillaje para transmitir hasta la bomba la inyección. Ahora se utiliza un sensor que nos permite, mediante una señal hacia la computadora, realizar el funcionamiento, eh, como ya lo había mencionado, mediante una señal de salida que depende de la cantidad de aceleración que mantenga el conductor sobre el pedal. Esta va a variar. Puedes pasarle por fin. Siguiente. Gracias. El diseño y trabajo del sensor de pedal de aceleración, pues este sensor es un potenciómetro doble para que si uno de estos falla, sea suspendido y tomando como referencia la del otro sensor que se encuentra conectado en paralelo. Para asegurar un exacto funcionamiento del sistema por medio de esta doble señal. Con esto se puede calcular el punto de la inyección en todas las condiciones de aceleración o de trabajo dependiendo del conductor. Aquí podemos ver en la imagen que este es el pedal de aceleración, se encuentra ubicado ahí el sensor y es un potenciómetro doble por el cual va a tener 6 cables
para realizar su funcionamiento. Siguiente. Ahora les voy a explicar acerca del sensor de oxígeno o sonda lambda, que este es aquel que detecta la presencia de oxígeno en los gases quemados, que dependiendo de la cantidad genera una tensión eléctrica que esa va dirigida hacia la ECU o el computador del motor, el cual manda desde el computador la información para reducir o aumentar la cantidad de combustible, esto para mantener la proporción adecuada de la mezcla estequiométrica aire-combustible. Este sensor además está compuesto por 2 electrodos que se encuentran dentro del sensor. El sensor de oxígeno sonda lambda se encuentra ubicado también en el escape. Y pues al detectar la emisión o la presencia del oxígeno, genera una mayor tensión eléctrica con la cual realiza el trabajo. Siguiente. El calentador, calefacción y localización de un sensor de oxígeno. Pues en los sistemas de inyección eléctrica a gasolina se utilizaba primero un sensor con una sola conexión, pero estos funcionaban solo al llegar a los 400 grados centígrados. Entonces, para un mejor funcionamiento, crearon los sensores con calentadores para que funcionen desde la etapa de arranque del motor, para poder generar una señal exacta. Entonces, el calentador del sensor recibe una tensión eléctrica que proviene de un relé que le calienta el sensor para tomar una medida exacta. O sea, este va a calentarse antes, desde el primer arranque del motor, en todas las etapas de funcionamiento. Las características de la inyección mecánica diésel. Pues en los sistemas mecánicos diésel, la misma presión enviada por la bomba de inyección se encarga de empujar la aguja del inyector, como podemos observar aquí en la primera gráfica. Por aquí entra la presión y levanta el inyector, levanta la aguja del inyector. De esta manera pulveriza el combustible debido a la presión y a las vibraciones que genera contra el muelle y la fuerza que produce para volver a cerrar con velocidad esta aguja. De esta manera se realiza la inyección mecánica diésel. Ya. En el trabajo del inyector de doble muelle, pues son los que vemos aquí en esta gráfica. Son creados con el fin de generar una inyección de forma progresiva, con una mejor automatización del combustible, reduciendo el ruido ocasionado por la combustión, y el funcionamiento realiza primero en el primer muelle, que es empujado por la presión inicial venida de la bomba inyectada, inyectando con menor presión. Este se comprime el primer muelle y después se apoya con el segundo y se comprime el segundo muelle, pero más fuerte, aumentando la presión de la inyección. Como podemos ver aquí en esta gráfica, aquí nos muestra cuál es el primer muelle, que es el que primero se comprime, y el segundo muelle que se comprime a continuación, y de esta forma se genera la inyección. Siguiente. Las características de inyección del motor de riel común, pues la cantidad de combustible inyectado y la presión de la inyección
Se la puede definir con exactitud para formar una mezcla ideal de aire y combustible. Con el proceso inicial de la inyección, la cantidad de combustible inyectado puede ser lo más bajo posible y los requerimientos son cumplidos con el sistema de inyección de riel común, con su procedimiento de inyección piloto, que es un avance de 90 grados de punto muerto superior, e inyección principal, que es la responsable de desarrollar el torque del motor. Ya, a continuación el compañero. Gracias, Sharon. Ya. Bueno, continuando con lo que es el sistema de inyección riel común, este sabemos es un sistema modular. Los componentes que son esenciales para lograr lo que es la inyección, tenemos que es los inyectores controlados por las válvulas solenoides. Estos van atornillados en lo que es la culata del motor. Un riel común de acumulación de presión, una bomba de alta presión de combustible. Tenemos también la unidad de control electrónico, la ECU. El sensor de velocidad o revoluciones del cigüeñal, sensor de velocidad del eje de levas. En sistemas para vehículos de pasajeros existe lo que es una bomba radial del pistón, en la cual se utiliza como para generar lo que es la presión. La presión que se genera aquí es de forma independiente del proceso mismo de inyección, ya que no es la bomba de alta presión la que obliga a inyectar a los inyectores, sino el computador de control. Bueno, el trabajo de los inyectores de los sistemas de riel común. Bueno, estos inyectores están conectados por medio de cañerías cortas y esencialmente tienen una aguja y una válvula solenoide. Esta se energiza con el computador para que actúe la inyección. Cuando esta válvula solenoide se desconecta de la energía, la inyección de combustible va a finalizar. Presumiendo que la presión de combustible en el riel permanece invariable, la cantidad de combustible inyectado va a ser directamente proporcional al tiempo en el cual la válvula solenoide va a estar energizada. Esto resulta totalmente independiente de la velocidad del motor o de la velocidad de giro de la bomba. Bueno, en esta válvula solenoide vamos a tener lo que va a utilizar altas tensiones y altas corrientes. El inicio de la inyección es controlado por el EDC, que es el control electrónico diésel. También podemos decir que es el sistema de control de tiempo-ángulo. Este también utiliza lo que es el sensor de revoluciones del motor y el sensor del eje de levas o sensor de fase, con los cuales se detecta un ciclo completo de trabajo. En esta inyección en el riel común vamos a encontrar lo que son tres tipos de inyecciones. Tenemos la inyección piloto. Esta puede ser avanzada hasta 90 grados antes del punto muerto superior del pistón respectivo. Si el inicio de la inyección comienza antes de los 40 grados, el combustible va a depositarse sobre la superficie del pistón y en las paredes del cilindro, diluyendo con el combustible la capa de aceite de lubricación. Aquí se inyecta una cantidad de diésel de 1 a 4 milímetros cúbicos dentro del cilindro, con el objetivo de precondicionar la cámara de combustión, y como resultado de esto vamos a tener que la presión de compresión se incrementa significativamente a través de la reacción de inyección piloto y de la combustión parcial. También vamos a tener que el atraso del encendido de la inyección principal se puede reducir, y también una reducción de presión de lo combustible se genera y los mismos picos de presión de combustible. Estos efectos, bueno, lo que es la inyección piloto puede producir, va a generar que el ruido de la combustión y la cantidad de combustible inyectado, y en muchos casos la emisión de gases de escape, mejoren notablemente. Bueno, también en la que es la línea con la compresión, el incremento, perdón, de la presión plana va a ser evidente justo antes del punto muerto superior. Después llega al pico bruscamente en el punto de máxima presión. La presión de paso incrementado en conjunto con el agudo pico contribuye considerablemente con el ruido de la combustión del motor diésel.
Bueno, como podemos ver, en la curva de descarga con una inyección piloto, la presión en las cercanías del punto muerto superior alcanza un valor un poco más alto y se incrementa y ahí el incremento de la presión de la combustión es menos rápido. Desde que se reduce lo que es el retraso del encendido, la inyección piloto realiza una contribución indirecta para la generación del torque del motor. Podemos ver en los siguientes cuadros, se va a observar lo que es a la presión creciente en la cámara de combustión. En el primer cuadro, en el cuadro de la parte izquierda, al no utilizar lo que es la ayuda de una inyección piloto, la presión generada es creciente y llega a estar muy elevada cuando el pistón no ha llegado aún a lo que es el punto muerto superior, lo que significa un empuje en contra de su movimiento. En cambio, cuando se utiliza una presión piloto, la presión va subiendo de forma muy suave y el valor máximo se produce pasando un poco del punto muerto superior, logrando lo que es una mejor potencia y sobre todo un mejor torque para el motor. Tenemos la inyección principal. La inyección principal, esta es la que se va a encargar prácticamente de generar o desarrollar lo que es el torque del motor. Con el sistema de acumulador entre el riel común del combustible diésel, la presión de inyección se mantiene remanente y prácticamente constante durante todos los ciclos durante todos los procesos de trabajo. La función principal que tiene aquí el computador es buscar el caudal óptimo y el punto de inyección más adecuado para que la combustión durante la inyección principal sea la que produzca la mayor potencia, mejor torque y la menor cantidad de residuos contaminantes. También, y por último, tenemos lo que es la inyección secundaria. Bueno, la inyección secundaria, digamos que va a utilizar lo que son los gases del escape. En ciertas versiones se utiliza lo que es el convertidor catalítico y se puede aplicar aquí lo que es una inyección secundaria para reducir tanto emisiones de combustible. Por ejemplo, la inyección secundaria introduce una cantidad precisa y medida de combustible inyectado en los gases de escape. En contraste con lo que es el proceso de inyección piloto e inyección principal, el combustible aquí no será combustionado, pero va a generar vapores a través del calor residual en el tubo de escape. Durante el ciclo de escape, la mezcla resultante de gases de escape y combustible es forzado a salir a través de las válvulas de escape hacia el sistema de escape. Parte del combustible residual va a ser retornado a través del sistema EGR, que sabemos que es el sistema de recirculación de gases, y tiene el mismo efecto que un sistema muy avanzado de inyección piloto, proveyendo de un convertidor catalítico conveniente junto con este procedimiento, y se utilizará este proceso de exceso de combustible en los gases de escape como un agente de reducción a un menor contenido de óxidos nitrógenos en los gases de escape. Inge, buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la reducción de gases del escape. Comparando con los sistemas anteriormente mencionados, en el motor diésel la quema de combustible es de baja volatilidad. Esto no solamente prepara una mezcla de aire-combustible durante el periodo de inyección también, sino que también prepara mediante el proceso de combustión al inicio de la combustión y durante este mismo proceso también. Debido a este proceso, la mezcla es menos homogénea y en los motores diésel la mezcla de aire siempre debe de ser mayor a 1. Este aumenta un 10% hasta un 40%, o sea, 1.1 y 1.4. El consumo el consumo de combustible debido al exceso de aires produce las emisiones de hollín, el monóxido de carbono e hidrocarburos. Estos se incrementan debido cuando existe una insuficiencia en el aire, o sea, cuando no supera el 1 que tiene que tener, que es de 14.5 a 1. Y los parámetros para la reducción del escape
son los siguientes. Es la presión de inyección, la curva de descarga, el tiempo de inyección. Ya sabemos que en los motores diésel siempre hay una inyección que se adelanta, o sea, una inyección adelantada. La distribución de la inyección, el inicio de la inyección, movimiento de aire y masa o densidad del aire. Todos estos parámetros antes mencionados tienen un efecto sobre el motor y también sobre el consumo de combustible. Si existe una mayor concentración de oxígeno, vamos a tener una gran cantidad de emisiones de NOx, que estos son los contaminantes que afectan a nuestro planeta. Y también se obtiene un incremento de emisiones de hollín debido a una formación, a una mezcla pobre de aire combustible. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los parámetros del motor. Lo que se produce en la temperatura de escape es el retardado que se incrementa y el avanzado en cambio disminuye. Bueno, en sí son solo algunos, en el momento que se realiza cualquier tipo de, por ejemplo, de presión de encendido, pasa lo contrario, que es en el retardado disminuye y en el avanzado incrementa. Esto varía dependiendo a los parámetros de motor en el que se encuentra. Pasa, por favor. Ya. Las mejoras para obtener menores emisiones en el motor. La configuración de la cámara de combustión y los conductos de aire de emisión tienen un efecto positivo sobre las emisiones de gases de escape. El movimiento del aire dentro de la cámara de combustión se diseña con cuidado para la inyección de combustible dentro de ella. Ocasiona una eficiente mezcla de aire con el combustible y de esta forma una combustión completa del inyectado. Adicionalmente, se mantienen efectos positivos cuando se tienen mezclas homogéneas de aire, o sea, cuando las mezclas que se realizan aquí son mezclas que son bien compenetradas y esto reduce los gases de escape y produce un efecto mejor al momento de la combustión. También, como sabemos, existen sistemas de EGR y estos utilizan motores con 4 válvulas de cilindro y turbocargadores con turbinas de geometría variable. Y también son factores que influyen y contribuyen a bajar las emisiones de gases, que en sí, tanto en motores diésel como en motores a gasolina, lo que se busca es la reducción al mínimo de todos estos gases contaminantes que se producen al momento de la combustión. Siguiente, por favor. La recirculación de los gases de escapes, o EGR. Una porción de los gases de escape son dirigidos hacia el conducto de admisión durante la operación de carga parcial del motor. Esto no reduce el contenido de oxígeno, sino también la curva de combustión y el pico de temperatura al frente de la llama, con una caída significativa de las emisiones de NOx. Cuando se ha recirculado mucha cantidad de gases de escape, el hollín, el monóxido de carbono y las emisiones de hidrocarburo sube tanto el consumo de combustible debido a la falta de oxígeno. Aquí, como podemos ver, está el control de la válvula EGR, donde ingresa algunos de los gases que se producen al momento de combustión y vuelven a recircular para así evitar el consumo, el excesivo emisiones de gases contaminantes.
Y bueno, la Aquí inyección, quiero comentarles una situación. Regrese a la diapositiva anterior, por favor. Ya. Aquí tenemos prácticamente una válvula EGR. Se puede observar la válvula EGR y la recirculación de los gases. Entonces, las flechitas que sale con rojo son prácticamente los gases de escape y eso se van al medio ambiente. Esas flechitas que van con rojo obviamente pasan moviendo al turbo, ¿sí? Y el turbo obviamente ingresa el aire desde el ambiente, son las flechitas que están de color azul. Lo que está de color amarillo prácticamente es todo el sistema, no lo escucho. Lo que está de color amarillo es prácticamente todo el sistema que está de recirculación de gases. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo obviamente, esta válvula, hay válvulas mecánicas y hay válvulas electrónicas. Obviamente dependiendo el sensor de hilo caliente que lo mencionó Sharon, va a permitir que esta válvula se abra o se cierre para que los gases de escape que salieron aquí vuelvan a ser combustionados. O sea, a veces los gases que salen no están quemados completamente y se utiliza o se reutiliza esos gases para que se quemen completamente en el motor. ¿Qué es lo que sucede? O la falla frecuente en este sistema es que como aquí sale bastante hollín, entonces aquí esta válvula generalmente en ocasiones se traba la válvula, o en ocasiones todo el hollín que sale empiezan a pegarse en las paredes de este conducto amarillo. Y al pegarse en estas paredes limitan o obstruyen, lo que está el agujero de la admisión es así, va obstruyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ahí llega un momento en que se obstruye así tanto que no permite el paso de la admisión. Entonces aquí, obviamente, ¿qué es lo que sucede? No hay aire, es falta de potencia. La mayoría de fallas se relaciona con eso. Entonces lo que hay que hacer es desmontar todo el múltiple de admisión y descarbonizar todito este múltiple. Todito ese hollín sabe pegarse, sabe hacerse como películas como piedras ahí pegados en el múltiple. Entonces lo que hay que hacer es descarbonizar prácticamente todo el múltiple de admisión para mejorar esa parte. Eso es. Continúe, Jorge. ¿Tiene alguien alguna pregunta con respecto a este tema, por favor? Ya, continuemos entonces. bueno, el inicio de la inyección o principio de envío. A través de procesos de bajas temperaturas, una inyección retardada reduce las emisiones de NOx, pero cuando es excesivamente retardado, el principio del envío de combustible, las emisiones de hidrocarburos y el consumo de combustible se incrementan, así como las emisiones de hollín bajo grandes condiciones de carga. Bueno, en el principio de inyección se desvía solamente 1 grado sobre el cigüeñal del valor asignado del que marca. Las emisiones de NOx se pueden incrementar hasta un 5%, visto que una desviación de 2 grados en la dirección de avance, o sea, cuando se produce más temprano, se puede incrementar hasta 10 bares en presión sobre el pico del cilindro. Una desviación de 2 grados en el sentido de retardo, o sea, cuando es en cambio más tarde, puede incrementar la temperatura de los gases de escape en unos 20 grados. Siguiente. Y bueno, los valores de la curva de descarga. Estos se definen las variaciones de la densidad de combustible durante el ciclo de inyección sencilla. Estos valores de la curva de descarga determinan el caudal de la densidad de combustible durante el retraso de la combustión. Además, debido a la influencia de la distribución de combustible en la cámara de combustión, estas causan un efecto a la eficiencia de la utilización del aire. Y los valores de la curva de descarga deben subir despacio a fin que la duración de la inyección de combustible se mantenga al mínimo. Este combustible se combustiona tan pronto como la combustión se inicia, causando efectos negativos sobre el ruido de motor y las emisiones de NOx.
Estos valores de la curva de descarga deben caer bruscamente para evitar la atomización sobre la combustión, cargados de altos hidruros de carbono y emisiones de zinc, incrementándose también el consumo de combustible durante la fase final de la combustión. Bueno, y por último les voy a hablar acerca de la atomización del combustible. Atomización significa que es un proceso previo a la combustión del combustible, que consiste en pulverizar partículas, en partículas de diámetro lo más pequeño posible. Y así se obtiene la máxima eficiencia de la mezcla aire-combustible. Y con este proceso contribuye a la reducción de hidrocarburos y las emisiones de zinc. La alta presión de la inyección y una configuración geométrica óptima de los orificios de los inyectores proveen una buena atomización del combustible. Esto también depende de los orificios que contengan los inyectores. Y bueno, para prevenir una emisión visible de hollín, la cantidad como ya había mencionado anteriormente, la cantidad de combustible inyectado debe ser limitada de acuerdo a la cantidad o densidad de aire aspirado al motor, por lo que esto requiere un exceso de orden por lo menos del 10 al 40, como había dicho el 1.1 y el 1.4. Desde el momento en el que se cerró la aguja del inyector, el combustible de los orificios del inyector pueden ser vaporizados, y el combustible se vaporiza en el volumen del orificio ciego, y durante el proceso se incrementan las emisiones de hidrocarburos. Esto significa que tales volúmenes deben ser mantenidos al mínimo. Y eso sería todo en la exposición. Bueno, correcto. Aquí en la siguiente, me parece que en la siguiente exposición, me parece que son los inyectores, el grupo 4. El grupo 4 le toca después, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya. En el grupo 4 tienen los inyectores electrónicos. Chicos. ¿Cuál es el tema? No, Inge, más habla sobre la válvula EGR, los dispositivos que se utilizan para lo que es el diagnóstico, pero solo dice la unidad de control de las bujías, control del EGR que le dije, control de la combustión y el sensor de oxígeno. O sea, son actuadores, sensores y actuadores, creo que son, Inge, no dice nada de los inyectores de aquí. El grupo 5 tal vez tiene lo que son los inyectores. Inge, buenos días. Nuestro tema es del sistema de riel común del DELPI. Ya. Entonces, me tocaría darles un poquito lo que es la parte de la inyección. Bueno, ahorita ya estamos cerca de finalizar. Nos quedan prácticamente 10 minutos para finalizar la clase. Vamos a aprovechar estos 10 minutos para tratar de organizar un poquito hoy en la tarde. Déjenme guardar la evaluación nomás. Ya creo que un segundo, creo que sí. Preguntas. A ver, ¿cómo estábamos para el día de hoy? ¿Quiénes eran las personas que iban a ir el día de hoy? Una de los estudiantes, lamentablemente por el trabajo, no va a poder ir el día de hoy. Creo que no me acuerdo de qué grupo es, pero no hay ningún problema. Entonces, en esa parte vamos a trabajar con los dos o 4 compañeros. Por favor, ayúdenme cuáles son las personas que van a ir el día de hoy.
Galarza, Inge. Ya llenó el cuestionario, está aprobado. Los que llenaron la encuesta. Sí, yo llené la encuesta, Inge, ese día mismo que usted había mandado. ¿Quién más? Yo, Rentería. Perdón. Rentería, Inge. Rentería, ¿quién más? Solo están dos, son cuatro. León, Inge. León, ¿también llenó el cuestionario, León? Sí, llené el mismo día. Me falta uno, ¿quién más es? ¿Quién me falta? ¿No está aquí? Falta uno. ¿Cuántos tenían que ir? Uno de cada grupo, era verdad. Sí. Bueno, en la tarde... O sea, Inge, Perdón. O sea, Inge, eran 4 con mi persona, Esteban Bailón, pero lastimosamente no voy a poder ir. No eran 5, no son 5 grupos. Son 5 y van a ir solo 3. Ahorita solo hay 3. A ver, déjenme ver yo tengo en una lista. Ustedes mismos enviaron, dicen 10 o 15C. Déjenme ver ahorita. Sonograma, aquí está. A ver, teníamos el 6. Punto C de 1 a 4. Bailón, no, sí, solo han estado 4. Ya, entonces con los 3 trabajamos hoy día. Una pregunta, chicos. Tal vez consiguieron las baterías para el día de hoy. Yo sí fui a preguntar, Inge, pero no, nadie quiso prestar porque dijeron que con eso, bueno, yo fui a preguntar a personas que tenían bus, pero dijeron que no, que ellos generalmente dan como parte de pago las baterías viejas y no tenían. Sí pregunté, pero no pude conseguir. Ya, no hay problema. Verán, lo que vamos a hacer el día de hoy es prácticamente tres cosas. Vamos a hacer una calibración de inyectores. Vamos a calibrar, no vamos a calibrar, solo vamos a montar en el banco de pruebas una bomba lineal. Vamos a enseñarles a usar el banco de pruebas, ver más o menos la calibración. Y la última, si es que nos alcanza el tiempo, ahí sí, si es que nos alcanza el tiempo, vamos a hacer un diagnóstico de un check engine que está prendido en un vehículo diésel. Entonces, ojalá en la tarde saben estar los chicos del Axis. Entonces ahí pedimos el multímetro, pedimos el escáner y hacemos la práctica. Los demás, por favor, hoy es más o menos casi que obligatorio el ingreso a la práctica. Recuerden, ya es la última clase, entonces es lo último que vamos a revisar. De acuerdo a la experiencia del grupo anterior, aprendieron un poquito más en la práctica que en lo que revisamos en el transcurso del semestre. Entonces, de mi parte, chicos, por favor, estar pendientes en esa situación. Ingresen a la 1 de la tarde con ustedes, con los chicos que vamos a estar ahí. También, por favor, 10 para la 1, nos vemos en el instituto para ingresar y preparar todas las cosas que teníamos ahí. Yo creo que con ustedes sí hemos de tener un poquito más tiempo porque el grupo anterior nos ocupamos casi media hora tratando de limpiar todo y poner todo acorde para empezar la práctica. Por favor, prohibido mascarillas de tela. Si tienen que ir con la mascarilla N95, por favor. Si es que tienen visores, en buena hora traten de llevarse el visor.
Si no, no hay ningún problema, pero por favor, la mascarilla tiene que ser la N95, no mascarillas de tela. Mandil y zapatos punta de acero. Son las condiciones para ingresar. Entonces, por favor, con esos tres nos vamos. Con respecto al internet, yo voy a tratar de transmitir desde mi celular. Si es que se acaban mis datos, en ese momento tenemos que poner, obviamente yo pongo mis datos, pero eso sí ya tiene que ser retroalimentado de su parte. Entonces, dependiendo cómo esté, dependiendo cómo nos vaya, ahí sí les digo. Entonces, voy a hacer la transmisión con mi celular y vamos a trabajar. Preguntas con respecto al día de hoy o con respecto a toda la materia. Ya prácticamente hoy es el último día de clases. La otra semana ya es de examen final y se acabó el semestre. Inge, una pregunta. Dígame. ¿Desde qué horas va a comenzar esto de la transmisión de las prácticas? Yo espero, tengo planificado 1:05 y empieza la transmisión. ¿Y hasta qué hora sería? Hasta las 4 de la tarde. Ya, Inge. Gracias. Eso yo ya tengo más, espero que esa situación. Otra cosa, les voy a pasar de una vez ya sus calificaciones porque de aquí ya no nos vemos. Entonces, les voy a pasar sus sistema de inyección diésel, quinto C, promedio, segundo parcial. Aquí, por favor, esto tienen que cambiar, una vez que den la prueba, tienen que poner en la parte donde dice prueba cuarto parcial, ponen su nota y ya les da prácticamente el promedio. Déjenme ponerles, compartirles la pantalla. Para explicarles cómo tienen que hacer. Entonces, aquí estamos. Alguien creo que está escribiendo algo. Un mensaje. Bueno, chicos, no hay problema, pero yo sé que en las otras materias no les van a dar permiso ni muchas cosas, pero tienen la justificación porque en la solicitud que está aprobada, ahí está prácticamente dice que no asistir a las otras actividades, o eso es lo que pedí, pero no sé si autorizarían esa parte o no. Listo, chicos, entonces estas son prácticamente sus notas, ¿sí? Están sus apellidos y totalmente sus notas. Entonces aquí todas las notas fueron sacadas del aula virtual, entonces todo está puesto ahí. Lo que tienen que ver es aquí en el último, donde dice examen cuarto parcial. Yo les he puesto supuestamente que todos sacaron 70, pero depende depende lo que saquen. Por ejemplo, si alguien 100, aquí pone 100 y obviamente aquí están las tres notas. Entonces sería la nota nota 1, esto es lo que pasó al sistema. Nota 1, nota 2, nota 3 y este es su promedio prácticamente. ¿Sí? Entonces ustedes lo que tienen que hacer es solo simplemente poner su nota aquí. Si saca 50, qué sé yo, pone su 50 aquí y de ahí ya tiene sus promedios. Si saca 100, obviamente pone su 100 aquí y saca sus promedios. Entonces aquí están las notas que van a ir a la plataforma. Como de aquí prácticamente ya no nos vemos hasta la próxima semana, o sea, nos vemos en la tarde, pero en la tarde es práctica. Y no voy a tener tiempo para poderles dar sus notas. Entonces ustedes mismos ya pueden saber su nota cada quien. Aquí están todas las notas ya que teníamos las tareas, las evaluaciones que hemos dado y los trabajos. Entonces aquí, esta es la nota 1, la nota 2, la nota 3 y aquí prácticamente sale el promedio. Ya está listo para que ustedes únicamente pongan la nota que saquen en el examen del cuarto parcial, la pongan ahí y ese es su promedio. Entonces, chicos, Inge, disculpen, ¿la nota del examen del cuarto parcial es la que está en la plataforma o cuál?
Ya van a dar, ya darían el examen cuarto parcial. No, es que en la plataforma, en su materia, hay una prueba, entonces no sé Sí, esa cuál prueba, será esa. solo era, ya sí vi que habían dado unos dos. Esa prueba tenía como 4 o 5 preguntas nada más, era una prueba de piloto, podría decirse, que algunos estudiantes estaban dando, no tenía más de 4 o 5 preguntas. 3 estudiantes habían dado la evaluación, no tenía puesto ninguna restricción ni ninguna situación, pero esas 4 o 5 preguntas sí están en el examen del cuarto parcial. Para el examen del cuarto parcial, tienen 30 minutos, tienen 30 preguntas, entonces les da 1 minuto por pregunta. Por favor, les voy a dejar estos 10 minutos para que hagan sus respectivas reuniones, todo lo que ustedes saben hacer para sacar un poquito mejor los resultados de las preguntas. Entonces, chicos, a las 9:10 en punto, inicia la prueba, ya está programado, ya está listo para que ustedes den la prueba. Entonces, estos 10 minutos, ustedes pueden, no sé, o sea, ya todo lo que ustedes saben hacer. Inge, disculpe, una pregunta. Hay en las notas, hay una nota que hay un 13. No sé si podría ayudarme con eso. ¿En el Denis? Sí. Ya, no sé. chicos, si tienen que hacer alguna situación, no hay ningún problema. Flores Denis. 83, 95, 13. Sí, ¿qué nota? ¿De qué es esa nota? La evaluación que me envió por mensajes con caras llorosas, ¿se acuerda? Ah, es que dijo que subamos la evaluación de esa tarea y yo le dividí el PDF y le subí. Le dividió el PDF, dice. Ah, esa es la lección. La lección que me enviaron los mensajes, todos caritas llorosas. Que no. Ay, ¿ese cuál es, Inge? ¿Ya se acordó? Ya me acordé, pues. Inge, yo Inge, una pregunta. Dígame, ¿quién es? Tengo un 0 en lo que es la tarea de bomba de combustible. Gracias, Grefa. Grefa, Inge. Sí. Grefa. Sí, aquí dice bomba lineales y bombas rotativas. Aquí tiene un 0. Sí, Inge. Bombas y bombas rotativas. Inge, le había querido adjuntar tarde porque no había alcanzado a subir el deber. Es que tuvo un problema familiar. Lamentablemente ya no subieron ya. Sí, Inge, eso no me lo quería explicar. Le había mandado un mensaje a su WhatsApp, pero bueno, Inge, con todo, gracias. No importa. Lamentablemente, si ya no subieron, ya no hay evidencia y ya es el 0 prácticamente. Sí, Inge, le traté de adjuntar también un comentario ahí en el deber a la misma hora, pero ya fue muy tarde, Inge. Con todo, gracias, dije. ¿Alguien más que tenga algún comentario con respecto a sus notas? Inge, la prueba va a dar. La prueba es en el aula virtual, aquí está. Evaluación parcial 4. Inge. Señor Torres. Una pregunta. Claro. Ese 30 que tengo las preguntas, ¿de qué es? 30 preguntas de riel común, una evaluación. Ah, pero usted creo que dio otra vez, ¿no es cierto? Sí, porque me he puesto 30. Eso está ahí, es que eso estaba adjuntado. Sí subió la otra, la recuperación. No pude subir porque ya no me dejó. Porque usted dio una prueba de recuperación. Envíeme la foto de la recuperación con su puntaje al WhatsApp y de ahí ya le pongo. Otro favor, señor Torres. Usted tiene que firmarme las 2 primeras actas, ¿cómo se llama? Las 2 primeras hojas de seguimiento que yo le envié. Por favor, trate de escanearle en PDF porque la que usted envió no me hicieron valer. Ayúdenme, por favor, las semanas 6 y 7. Sí. Ya, eso por favor. ¿Quién más? A ver, aquí también está el señor Torres, no. Está aquí, no ha subido un trabajo también.
Bueno, señor Sí, Torres, el problema es que ayer no pude subir porque ya no, se pasó el tiempo, ya, bueno, ya nada entonces. Lo que sí, esta prueba sí tuvo una recuperación. Envíe para modificar esta nota. Este de Ya le mandé. 30 sí tenía una recuperación, sí me acuerdo. Ya. ¿Alguien más? Inge, buenos días, disculpe. Y tal vez, no sé, algo como que nos pueda ayudar, porque la verdad es que veo que la nota 2, bueno, en sí hablaría por mí, por Armendáriz, y no sé si los demás también, pero estamos muy bajos en esa nota, Inge. No sé si tal vez nos pueda ayudar en eso. Me preocupa bastante. Sí, que de pronto con un trabajo de recuperación o algo, por favor. Lamentablemente, chicos, ya estamos fuera del semestre y ahorita ya se acabó el semestre, ya. Enviar otro trabajo de recuperación, otra prueba de recuperación, no les voy a alcanzar a calificar, les mentiría. Ahorita lo único que les queda es estudiar para este examen. Bueno, yo sí les dije la semana anterior, estudiar para el examen por cuarto parcial, que sería esta de aquí, y el examen final. No les queda más, chicos. Ahí sí, lamentablemente, ya no puedo. Inge, tal vez nos puede ayudar con el PDF del quiz del primero, segundo y tercer parcial, porque, o sea, no teníamos, solo nos envió la hoja donde estaban las calificaciones, más no donde están las preguntas y eso para poder estudiar para el examen final.